A todos por estar hoy aquí por la mañana compartiendo este rato con nosotros y gracias a DEA por darnos la oportunidad de compartir con todos vosotros pues estas experiencias y esta pasión que tenemos por la implantación de soluciones de tecnología para gestionar mejor la comunicación en las empresas, ¿no? Bueno, vale. Antes que nada, no sé, a mí me gusta moverme, no me gusta estar aquí quieto, no sé si... voy a dividir un poco la charla en tres partes. Primero vamos a hablar un poco de cuál es el contexto en el que estamos desarrollando el día a día en las empresas, ¿no? Todos los que estáis aquí al final estáis al frente de empresas, al frente de departamentos o al frente de áreas de recursos humanos. Vamos a ver qué posibilidades tenemos y vamos a ver qué es lo que está ocurriendo en el resto del entorno, ¿no? Es decir, qué pasa en España, qué pasa en otros países del mundo y qué están haciendo las empresas que realmente están demostrando que tienen más éxito que otras en este contexto que antes os comentaba, ¿no? Bueno, esto os voy a hablar de cosas que seguramente os resultarán ya muy familiares, sobre todo al principio, ¿no? Estamos viviendo un proceso de hecho, la palabra transformación digital creo que está bastante sobada, ¿no? Estamos ya demasiado acostumbrados a escucharlos. ¿En qué se traduce realmente esto de la transformación digital? ¿Se traduce en que estamos desplegando mucha tecnología en las empresas? No. Se traduce en que están cambiando la forma en la que se desarrollan algunos negocios. Algunos sectores productivos están cambiando las reglas del juego, ¿no? Hay algunos cambios muy evidentes. Muchos de los sectores económicos están migrando de modelos de posesión de algo a modelos de pagar por usar. Y eso es un cambio significativo, ¿no? Estamos pasando de modelos en los que la organización se encarga de proveer de un servicio a modelos en los que la organización solo se encarga de proveer de una plataforma y son los propios clientes los que al mismo tiempo son proveedores, ¿eh? Modelos de comunidades, de crowdsourcing, de servicios también colaborativos, etcétera, ¿no? Esto al final, ¿en qué desencadena? Desencadena en un entorno que muchos expertos llaman VUCA. VUCA viene de las siglas de volátil, de las siglas en inglés, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Ese es el entorno en el que estamos haciendo todos negocios hoy. Eso es una realidad, la podemos aceptar o podemos hacer como la avestruz, meter la cabeza debajo de la tierra y seguir haciendo negocios como lo veníamos haciendo hasta ahora, ¿no? ¿Podrías pasar? Y esto es una realidad que afecta a las empresas no desde el punto de vista de la tecnología. Es decir, espero que no haya nadie de Haití, de ninguna empresa por aquí. Yo soy ingeniero de teleco y siempre que abordamos un proyecto de transformación digital, no solo por medio de la comunicación, sino yo he estado trabajando en muchos sectores antes, intentamos huir del director de Haití. Siempre. Es decir, en cuanto aparece en la reunión, empezamos a temblar todos, ¿no? Es decir, porque esto no va de tecnología. Soluciones, y está mal que yo lo diga porque al final somos fabricantes de un producto, soluciones hay muchas y casi todas son razonablemente buenas, porque si no, no estarían en el mercado. La clave no son las soluciones tecnológicas. La clave es entender bien cómo ha cambiado tu negocio desde el corazón del negocio, el core, replanteártelo, entender bien cuáles son los procesos y, sobre todo, implicar al capital humano. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque todo va infinitamente más rápido. Es decir, el tiempo que tardamos hoy en día en poner un producto en el mercado es infinitamente menor. El tiempo que tardamos en salir del mercado si nos equivocamos también es infinitamente menor. A modo de ejemplo, de dato, ¿no? La longevidad media de las empresas que están en el índice Standard & Poor's 500 ha pasado de 70 años a 12 en los últimos 50 años. Es decir, la vida media de las empresas de ese índice ha disminuido pues 58 años en este periodo. Esa es la realidad en la que tenemos que trabajar. Es una realidad en la que uno de los elementos que también está cambiando es que el valor ha dejado de estar en cosas tangibles, en cosas que podemos tocar, en cosas que hay que construir, y ha pasado a estar en elementos del negocio que son intangibles, que no los podemos meter en un cuarto o no los podemos meter en una caja fuerte, Y seguramente os podría dar ejemplos que también estaréis acostumbrados algunos a escucharlos, pero Airbnb tiene una capitalización bursátil mayor que la de Marriott y no tiene ni una sola cama, ¿vale? Los activos de Airbnb no se pueden tocar con el dedo.
es tecnología. Uber está todos los días en televisión. Pero ¿y si os digo, y si os pregunto quién creéis que es el principal competidor de aquí a 5 años del Banco Santander? ¿Qué me decís? Google y Apple. ¿Y de Peugeot? Apple también, Amazon. Es decir, las reglas del juego están cambiando. El valor ya no está en tener una fábrica. Obviamente esto no está ocurriendo al mismo ritmo en todos los sectores. Hay sectores más sensibles a la disrupción digital y otros que todavía no lo son, pero lo serán. Es cuestión de tiempo solamente. Casi ningún sector va a escapar a este proceso. Es una cuestión de que ocurrirá antes o ocurrirá después. Bueno, cuando hablamos de que el valor está en lo intangible suele ser conocimiento, y el conocimiento lo generan las personas. Podemos decir entonces que lo más importante de una organización hoy en día, siempre que opere en un sector que está siendo afectado por esta disrupción digital, serán las personas, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? No sé. No estoy del todo... No sé. Quizá no. ¿Por qué? Realmente, en 2015 Manpower Group hizo un informe encuestando a más de 40.000 directivos de recursos humanos de todo el mundo y se puso de manifiesto que estaban teniendo serias dificultades para reclutar perfiles del ámbito de la ingeniería, de ámbitos técnicos cualificados y de ámbitos del management, dirección, que al final es conocimiento en todos los campos, ¿no? Las empresas, como saben que les cuesta mucho reclutar capital humano de calidad, hacen muchos esfuerzos por retenerlos, pero hacen pocos esfuerzos por retener lo que ese capital humano está generando en la organización. Es decir, ¿por qué pones el foco en retener a la persona que está generando valor a tu organización en vez de poner el foco en retener ese valor que genera, ¿no? Esa es la pregunta que yo me haría. Y otra pregunta que les lanzo. Es decir, ¿saben qué aspecto tiene ese conocimiento en sus empresas? ¿Han intentado dibujarlo algún día? ¿Qué aspecto tiene la información? Este. Es decir, uno de los elementos más valiosos de las compañías tiene este aspecto. Aproximadamente el 10% de la información y del conocimiento que ese talento está generando en nuestra organización está aflorando por encima del nivel del mar y está aportando valor a la organización. El otro 90% se está perdiendo. Se está gestionando en grupos muy reducidos de personas, no se está compartiendo. Entonces, el objetivo de una red social corporativa, yo creo que Manuel lo introdujo antes perfectamente, es aflorar este conocimiento. Pero no vale solamente con aflorarlo, hay que aflorarlo de forma estructurada y rápido. Porque, os lo decía antes, la información es un activo que aporta mucho valor a las compañías hoy en día, pero tiene una fecha de caducidad muy corta. Es decir, de nada sirve tener la información cuando ya no voy a hacer nada con ella, si no soy capaz de hacerla aflorar casi en tiempo real y de forma estructurada, que ese es otro reto importante, porque al final mucha información desestructurada es como no tener información. Si no somos capaces de buscar, de encontrar conocimiento, de sacar de esa información buenas prácticas, al final no nos sirve para nada, son datos. ¿Qué es lo que está ocurriendo en las organizaciones? De forma natural. Cuando una empresa no da soluciones para canalizar esta información, las personas las buscan. Es decir, la información es como el agua, busca un camino. Cuando las personas las buscan, pues las buscan con las herramientas que tienen, que son las herramientas que todos utilizamos en nuestro día a día en el plano personal. Herramientas como para compartir ficheros, Dropbox, Google Drive, utilizamos WhatsApp para mensajería instantánea, correos personales muchas veces. Y esto presenta un peligro, yo creo que es evidente, ¿no? ¿Dónde está esa información? ¿Quién tiene control sobre ella?
¿Qué pasa cuando alguien sale de la compañía? ¿Quién se asegura que esa persona deja de estar en estos foros donde está teniendo acceso a información? Aquí es donde suele entrar el departamento de IT y fastidiar los proyectos. Quiero los datos en mis servidores, esto no tienes alojado. Bueno, una red social corporativa no es solamente una herramienta para comunicarse. Tiene que ser una herramienta, o no, al menos nosotros tenemos esa visión de la herramienta, que nos resuelva el 100% del trabajo cotidiano que no es específico de un área de negocio. Es decir, la red social corporativa no tiene que darte soporte para la gestión de la contabilidad, ni para la producción, ni para control de almacén, pero te tiene que resolver todo lo que tiene que ver con la ofimática, comunicación, gestión de calendarios, compartir ficheros, directorio de personal, identificar habilidades dentro de la organización, ¿vale? O sea, tiene que ser una herramienta donde todo ese conocimiento esté concentrado, indexado, sea fácil de encontrar, ¿vale? Esté bien estructurado y esté conectado. Esto también es importante. Cuando tenemos un documento o cuando tenemos una reunión, normalmente esa reunión y ese documento están asociados a un contexto. Son consecuencia de una conversación, o son consecuencia de un debate que se ha producido en el contexto de un proyecto, en el contexto de la coordinación de un departamento. Entonces, mantener esa coherencia entre todos los elementos solo se puede hacer si todos están dentro de la misma herramienta. Y otra cosa que es extremadamente importante, y es que hay un cambio, y esto sí es intrínseco al despliegue de la herramienta. Hay un cambio de paradigma en el modelo de comunicación. Seguramente todos los que estamos aquí, yo ya no, porque tengo la suerte de trabajar con una red social corporativa, pero recuerdo cómo era antes, y seguramente la frase de, bueno, ¿y qué vas a hacer hoy por la mañana? La respuesta es, bueno, intentaré sobrevivir al correo electrónico y luego me pondré a trabajar. Veo bastantes sonrisas, con lo cual entiendo que esto es un día a día de todo el mundo, ¿no? Dice, oye, al final el correo electrónico parece que me ataca, ¿no? Y yo dedico un par de horas por la mañana a intentar sobrevivir, luego trabajo, luego vuelvo a entrar en el correo electrónico para sobrevivir otro ratito y luego trabajo otro rato, ¿no? Entonces, ¿qué carencias? El correo electrónico es una herramienta excepcional, lo fue, pero llega un momento de saturación, ha llegado un momento de volumen en el que ya ha dejado de ser eficiente, ¿no? Una red social corporativa lo que propone es cambiar el paradigma de la comunicación. Cuando yo cambio de paradigma, que suena muy teórico y muy universitario, esto es muy fácil. El correo electrónico, el contexto se genera en el momento de escribir el correo electrónico y además cambia a lo largo de la conversación. ¿Qué es el contexto? Los destinatarios, el asunto del mensaje y el texto que ponemos, ¿vale? En cualquier momento de la conversación cambia. Alguien quita un destinatario, lo añade, lo pone en copia oculta, reutiliza un correo para escribir una cosa totalmente distinta y no cambia el asunto, con lo cual el cliente de correo te lo mantiene ahí en una conversación, es decir, disparate. Intentar reconstruir una conversación de más de 15 correos 2 meses más tarde de haberla tenido en un cliente de correo electrónico es imposible, imposible. ¿Vale? Entonces, ¿qué aporta una red social corporativa? Te obliga a tener esa comunicación de forma estructurada. ¿Por qué? Porque hay redes, las redes tienen personas participando que alguien ha decidido. Si están participando en una red de coordinación de un departamento es porque pertenecen a ese departamento o porque tienen algo que decir en ese departamento, con lo cual te obliga a contextualizar la comunicación. Y ese contexto es rígido. No puedes cambiarlo a tu antojo. Puede cambiar en el tiempo, pero que cambie en el tiempo dependerá del que ha diseñado ese contexto. No es cualquiera de los que participa puede modificarlo, ¿vale? Esto es muy útil, pues, para coordinar proyectos, para hacer programas de comunicación dentro de la compañía, para coordinar departamentos, para coordinarse con proveedores, para dar soporte a clientes. Tiene muchas utilidades. Y si a esto le añadimos gamificación y dinámicas de redes sociales de las que todos estamos acostumbrados a utilizar en nuestro plano personal, los me gustas, los responder, compartir, este tipo de cosas, al final se convierte en una herramienta de comunicación, digamos, dopada, ¿no? Es decir, ¿qué significa dopada? Que hay cierta predisposición a ir a escribir las cosas. Y eso va a aflorar, por eso decía antes, aflorar el conocimiento y hacerlo de forma estructurada. Empiezan a aparecer personas
que hasta ese momento parece que no estaban haciendo nada en la compañía y que hacen propuestas de mejorar un producto, de mejorar un proceso de soporte al cliente. Y empieza a aparecer colaboradores de la empresa que están aportando valor que antes pues no se atrevían o no tenían el sitio donde hacerlo. Bueno. Yo creo que lo comentaba Pepe, me pisó ahí. Pepe, no sé si viste mi presentación y ya me pisaste los datos. Hay dos estudios, uno de McKinsey y otro de Gartner, sobre el impacto que tiene la implantación de redes sociales corporativas para la gestión de la comunicación en las empresas. Y efectivamente, tasan entre un 15 y un 25% el aumento de la eficiencia en términos generales, ¿vale? Pero luego si analizamos determinados procesos de la organización, como por ejemplo el acceso al conocimiento, los costes de comunicación, estamos hablando ya de tasas por encima del 70% de aumento de la eficiencia en esos procesos internos en relación con el cliente y en relación con los proveedores. Es decir, y ¿esto qué significa? Que el retorno de implantar una herramienta de este tipo se puede medir en dinero, ¿vale? Bueno, esta me voy a saltar. No, me la salté a propósito, pero se volvió sola. Hay bastantes mitos en relación con las redes sociales corporativas y su implantación en las compañías. Se va a convertir en un gran hermano, todo el mundo lo ve todo, los trabajadores van a utilizar la red social corporativa no para trabajar, sino para quedar a las cañas, para organizar torneos de pádel, para salir los fines de semana a correr a la montaña. ¿Qué pasa con la gente mayor? Sí, a ver, la edad media es bastante baja hoy aquí, pero seguro que, bueno, pues todos tenéis padres, abuelos. La gente de 60 años maneja el Facebook mejor que la mayoría de los que estamos aquí. Básicamente porque es la forma que tienen para ver las fotos de los nietos. O sea, al final es la realidad, es decir, están mucho más acostumbrados a utilizar herramientas como Facebook o como WhatsApp, aunque solo sea para ver las fotos de los nietos, que algunos de los que estamos hoy aquí, ¿no? Entonces, es una realidad que no es cierto que las personas, los más senior, tengan en la práctica problemas con herramientas de este tipo, ¿no? Y lo que desde luego es un mito es que implantar una red social corporativa sea un reto tecnológico. Vamos, la tecnología es un commodity ya en la mayor parte de los sectores. Es decir, de hecho, el modelo de negocio de la mayor parte de las plataformas es pagar por usar. Una solución que está en la nube, se dan de alta los usuarios, se crea el contexto y se paga por usuario mes. El resto es lo difícil, es decir, gestionar el cambio en la organización, concienciar a todos los trabajadores que ese es el sitio donde hay que compartir conocimiento y dejar de utilizar otras herramientas. Ese es realmente el reto, ¿no? De hecho, nosotros, como vemos los proyectos cada vez que abordamos la implantación de Lycos en alguna organización, pues tratamos de abordarlos desde cinco puntos de vista, ¿no? Los miedos, la gestión de los miedos, la gestión de los tiempos. Esto es clave, es decir, estar escribiendo en la red social corporativa, en nuestro caso en Lycos, no puede ser una tarea adicional. Es decir, tiene que ser sustitutivo de cosas que antes hacías en otros sitios. Es decir, no te puede robar más tiempo, porque si es así, fracasará, ¿no? Explicar bien cómo se escribe, qué códigos de lenguaje hay que utilizar, si es formal, si no, qué tipo de información hay que compartir, en qué redes, en qué grupos. Sobre todo concienciar que al final en una red social corporativa esas estructuras tan jerárquicas, tan, digamos, militares, se van difuminando. Casi todas las personas empiezan a tener casi el mismo protagonismo. Y quitar los miedos en relación con la tecnología. Al final tenemos que buscar soluciones que no requieran de despliegue de software en nuestras empresas, que no requieran de tener sistemas operativos en los ordenadores, que al final te puedas conectar desde un móvil, desde un cibercafé o desde el iPad o desde el portátil de tu amigo, ¿no? Es decir, que el acceso sea ubicuo, esté siempre disponible y desde cualquier sitio, ¿no? Entonces yo, para terminar, y yo sí que he sido breve, les lanzo esta pregunta, ¿no? Peter Drucker, que es uno de los gurús del management americanos, dice que el 60% de los problemas de las empresas se deben a mala comunicación.
¿Realmente no creen que vale la pena intentar ponerle solución? Ahí dejo la pregunta y ya luego la respondemos. Bueno, muchas gracias.